Luis decía, solo hay una cosa que sana todos los problemas: amarse a uno mismo. Cuando comenzamos a tratarnos con amor, a hablarnos con respeto, a escucharnos con compasión, algo en nuestro interior cambia. El cuerpo responde, la mente se calma, la salud mejora, porque dejamos de atacarnos con pensamientos de culpa o miedo y empezamos a construir desde el amor. Y no solo cambia la salud, la vida entera se reordena. Aparece el trabajo que deseamos, llega el dinero que necesitamos y las relaciones que nos dañaban se desvanecen, dando paso a vínculos más conscientes, más reales. Todo empieza dentro, cuando reconocemos que somos dignos de amor, aquí y ahora. Como puedes ver, todo parte de algo muy simple: ámate. Ámate cuando te sientas perdido, cuando tengas dudas, cuando cometas errores. Amarte es el primer paso para sanar, avanzar y construir una vida diferente. La vida es un camino para conocerte a ti mismo, y ese camino empieza por dentro. La verdadera transformación ocurre cuando te detienes, te miras con honestidad y reconoces que puedes cambiar, que tienes el poder de empezar de nuevo, si decides tratarte con amor. Amarnos y cuidarnos no es egoísmo, es una forma de sanarnos por dentro. Cuando comenzamos a tratarnos con amor, algo se aclara, algo se ordena. Nos sentimos más en paz y, desde ahí, podemos amar de verdad a los demás. Podemos ayudar al mundo si venimos desde un lugar interno lleno de amor, de alegría, de compasión. Porque todo gran cambio empieza dentro de una sola persona, que decide amarse. El cambio comienza cuando se crea un mundo donde cada persona pueda expresarse tal como es, y aún así ser amada y aceptada por quienes la rodean, sin juicios, sin críticas ni prejuicios. Ese mundo no se construye desde la exigencia, sino desde la comprensión. Y todo empieza por el amor propio, porque cuando alguien se ama de verdad, ya no necesita herir, ni esconderse, ni fingir. El amor empieza con uno mismo. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchas veces se olvida la segunda parte, como a ti mismo. No se puede amar de forma auténtica a los demás si no hay amor propio. Es el regalo más valioso que una persona puede darse, porque cuando hay amor dentro, no se actúa desde el daño, ni hacia uno mismo, ni hacia los demás. Amar desde dentro es lo que transforma las relaciones y la vida. Cuando los pensamientos y las creencias se expanden, el amor fluye con libertad. Pero cuando hay miedo, nos contraemos, nos bloqueamos y terminamos aislándonos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué creencias hemos sostenido sobre la vida durante generaciones? Buscar respuestas a estas preguntas nos ha llevado una y otra vez a mirar hacia adentro. Pero, ¿qué significa realmente mirar hacia adentro? Es empezar a observar con honestidad lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, y descubrir que el cambio profundo no viene de afuera, sino del vínculo que creamos con nosotros mismos. Dentro de cada persona existe un poder interior, una energía sabia y amorosa, capaz de guiar hacia la salud, relaciones y caminos profesionales que estén en armonía con lo que el alma necesita. Un poder que, cuando se reconoce y se activa, puede abrir las puertas a la prosperidad en todas sus formas, porque no hay límites para quien se alinea con su verdad interior. Para que la salud, el amor o la abundancia se manifiesten, primero hay que creer que realmente son posibles. Ese es el primer paso. El segundo es estar dispuestos a soltar los patrones y hábitos que siguen creando las mismas situaciones que se desean evitar. ¿Cómo se logra? Mirando hacia adentro y conectando con ese poder interior que siempre sabe lo que es mejor, incluso cuando la mente duda o el miedo confunde. Cuando se elige volver la atención hacia adentro, hacia ese poder interior que cuida, guía y sostiene, la vida comienza a florecer. Se abren caminos de amor, de salud y de verdadera prosperidad. La mente está unida a una inteligencia infinita,
una fuente mayor de sabiduría que siempre está presente y disponible. Esa conexión no es externa, está en el interior de cada persona, en una chispa de luz que lo habita todo, el poder interior, el verdadero centro desde donde nace toda transformación. El poder universal ama profundamente a todas sus creaciones. Su propósito es el bien y guía cada aspecto de la vida con sabiduría. No sabe odiar, ni mentir, ni castigar. Es pura energía de amor, libertad, comprensión y compasión. Por eso es esencial conectar con el Ser Superior, porque es a través de esa conexión interior que se recibe todo lo bueno. Este poder está siempre disponible y puede usarse en cualquier momento, en cualquier situación. Solo hace falta recordarlo y permitirle actuar. Quedarse atrapado en el pasado, reviviendo una y otra vez lo que dolió, lo que faltó o lo que no funcionó, solo genera estancamiento. Pero cuando se toma la decisión consciente de dejar de ser víctima de lo vivido y se elige comenzar a construir una nueva vida, ese poder interior responde, lo sostiene todo. Y al caminar desde ahí, comienzan a llegar experiencias más livianas, más auténticas, más felices. Porque el cambio siempre empieza con una elección. No existen dos fuerzas opuestas luchando entre sí. Solo hay un único poder, un espíritu infinito que sostiene toda la creación. Culpar al diablo o a los demás es una forma fácil de evitar la responsabilidad. Pero en el fondo, solo estamos nosotros. Y con cada pensamiento, con cada decisión, estamos usando ese poder. Podemos usarlo con sabiduría, creando armonía y bienestar, o malgastarlo desde el miedo o la desconexión. La elección siempre está en nuestras manos. Con cada pensamiento y cada emoción, se está contribuyendo a crear la calidad de la propia vida. Lo que se piensa genera lo que se siente, y eso determina las decisiones, las actitudes y los resultados. Pero esto no significa que haya culpa cuando algo no sale bien. Ser responsables no es lo mismo que culparse o culpar a los demás. La responsabilidad empodera, la culpa paraliza. Y solo desde la responsabilidad consciente se puede comenzar a cambiar y sanar. Hablar de responsabilidad no es hablar de culpa, es hablar de poder. Porque cada vez que alguien culpa a otro por lo que le sucede, a una pareja, a la infancia, al gobierno o al destino, está entregando su poder sin darse cuenta. Es como decir, no puedo cambiar esto porque no depende de mí. Pero cuando se asume la responsabilidad, algo profundo cambia. Aparece la posibilidad real de transformar la vida desde dentro. Por ejemplo, alguien que repite, siempre me va mal en el amor, las personas me decepcionan, tal vez está enfocándose solo en lo externo, sin ver que repite ciertos patrones, o que ha permitido más de lo que debía por miedo a estar solo. Culpar a los demás lo deja atrapado. Pero si decide mirar hacia adentro y asumir que puede cambiar su forma de elegir, de poner límites y de valorarse, entonces deja de ser una víctima y se convierte en el creador de nuevas experiencias. Asumir la responsabilidad no significa justificar lo que estuvo mal, ni cargar con todo. Significa elegir conscientemente no vivir en la impotencia. Es liberador, porque cuando se deja de culpar, se gana tiempo, claridad y fuerza para actuar desde el amor propio, y todo empieza a ordenarse. Hay personas que, al escuchar la palabra responsabilidad, sienten culpa. Piensan que si están enfermas, si tienen problemas económicos o conflictos personales, es porque han fallado de alguna manera. Y entonces se castigan con pensamientos como, algo debo estar haciendo mal, o seguro no merezco algo mejor. Pero eso no es asumir responsabilidad. Eso es caer en la culpa. Y la culpa no sana, no transforma, solo refuerza la creencia de que uno es una mala persona. Ver todo como una cuestión de culpa es una forma sutil de seguir rechazándose por dentro. Pero cuando hablamos de responsabilidad, no se trata de señalar errores ni de juzgar. Se trata de reconocer que, aunque no se haya elegido lo vivido,
sí se puede elegir cómo responder, cómo sanar, cómo avanzar. La responsabilidad libera, la culpa encadena, y el camino del amor propio siempre comienza por dejar de juzgarse. Si podemos usar nuestros problemas y enfermedades como oportunidades para pensar cómo podemos cambiar nuestras vidas, entonces tenemos poder. Muchas personas que han sufrido enfermedades terribles dicen que fue lo más maravilloso que pudo haberles pasado, porque les dio la oportunidad de empezar su vida de otra manera. Sin embargo, hay muchas otras que van por ahí diciendo: soy una víctima, pobre de mí, por favor doctor, cúreme. Creo que esas personas tendrán muchas dificultades para sanar o incluso para enfrentar sus problemas. La responsabilidad no es una carga, es una capacidad, la habilidad de responder ante lo que sucede. Siempre hay una elección, incluso en medio de lo difícil, incluso cuando no elegimos lo que nos tocó vivir, sí podemos elegir cómo actuar, cómo mirar, cómo avanzar. Esto no significa negar lo que somos o lo que hay en nuestra vida, sino reconocer que, en mayor o menor medida, hemos participado en la construcción del camino que hoy habitamos. Y al aceptar esa parte sin juicio, sin culpa, se abre un poder enorme, el poder de cambiar. En lugar de preguntarse, ¿por qué me pasa esto?, se puede cambiar la mirada y decir, ¿qué puedo hacer para que esto sea diferente? Ahí comienza la transformación. Ahí empieza la verdadera libertad. Es fundamental comprender que cada persona posee poder personal en todo momento, y ese poder no desaparece. Simplemente depende de cómo se esté utilizando. Muchas veces, sin darnos cuenta, usamos ese poder en contra nuestra, sobre todo cuando cargamos creencias negativas que nacieron en la infancia. Quienes crecieron en hogares con conflictos o falta de amor aprendieron muchas veces a desconfiar de sí mismos y de la vida. Y no es casual. Los niños son profundamente sensibles a la energía emocional de los adultos. Absorben sus miedos, sus silencios, sus juicios, y luego repiten esos patrones en su relación con el mundo. Por eso, no se trata de culparnos, sino de observar. Cada experiencia vivida hasta hoy ha estado influenciada por pensamientos y creencias que se formaron en algún momento del camino. Pero al tomar conciencia, todo puede transformarse, porque el poder de cambiar está y siempre ha estado dentro. No hay que mirar el pasado con vergüenza ni con juicio. Cada experiencia forma parte de la riqueza que ha dado forma al camino. Sin lo vivido, con todo su dolor y sus lecciones, no se estaría donde se está hoy. No tiene sentido culparse por no haberlo hecho mejor. En cada etapa se actuó con lo que se sabía, con las herramientas disponibles en ese momento. Fue suficiente, fue lo posible. Y eso también merece respeto. Ahora es momento de soltar el pasado con amor, de bendecirlo por haber conducido hacia una nueva comprensión. Porque cuando se agradece lo vivido, incluso lo que dolió, se abre el corazón a una vida más plena, más consciente y más libre. El pasado no está ocurriendo ahora, solo sigue vivo en la mente, en la forma en que se recuerda y se repite. Pero este momento, este instante que se está viviendo, sintiendo y respirando, es lo único real. Lo que se haga ahora crea lo que vendrá. Por eso, este es el momento para tomar una nueva decisión. No se puede cambiar el ayer ni hacer algo mañana. Solo se puede elegir hoy. Y lo que importa no es lo que pasó, sino lo que se está pensando, creyendo y diciendo en este preciso instante. Porque ahí es donde comienza el cambio. Ahí es donde empieza una nueva vida. Cuando comenzamos a asumir responsabilidad consciente por nuestros pensamientos y palabras, entonces tenemos las herramientas que podemos usar. Sé que esto parece muy simple, pero recuerda, la efectividad del poder siempre está en el momento presente. Es importante que entiendas que no es tu mente la que manda. Eres tú quien gobierna tu mente. Tu ser superior está al mando. Es posible soltar las ideas antiguas, incluso si vuelven una y otra vez, con frases como cambiar es muy difícil
se puede tomar el control y responder con firmeza. Cuando la mente intente arrastrarte de nuevo al pasado, háblale con claridad. Ahora elijo creer que cambiar es fácil para mí. Al principio, puede que tengas que repetirlo muchas veces, pero con cada afirmación estarás enseñándole a tu mente que ya no manda el miedo, sino tu decisión de sanar. Y poco a poco, la mente empieza a escucharte, empieza a creer y comienza a obedecer, porque tú estás al mando y esta vez hablas en serio. Imagina que cada pensamiento es como una gota de agua. Una sola gota no parece tener mucho poder, pero si ese mismo pensamiento se repite una y otra vez, empieza a dejar huella. Primero se forma una pequeña mancha, luego un charco, después una laguna. Y si sigue repitiéndose, se convierte en un lago y más tarde en un océano. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de océano estás creando con tus pensamientos? ¿Uno turbio, contaminado por el miedo, la crítica y la culpa? ¿O uno de agua clara, limpia, lleno de calma, esperanza y amor? Porque cada pensamiento que eliges tener es una gota más, y tú eres quien decide si ese mar interior te ahoga o te sana. Muchas personas dicen, claro, tú puedes hacerlo, pero yo no. Y no se dan cuenta de que esa diferencia no está en lo que uno puede o no puede hacer, sino en lo que está dispuesto a creer. Cada vez que alguien rechaza un pensamiento positivo con frases como «eso no es para mí» o «eso no funciona», está reforzando una barrera invisible. Pero esa barrera no es real, es una elección mental. La mente puede aprender a aceptar nuevas ideas. Solo necesita que alguien, tú mismo, le diga con firmeza, a partir de ahora, elijo pensar diferente. Decidir dejar de alimentar pensamientos negativos es un acto de poder. No se trata de forzar una sonrisa, sino de cortar el ciclo de autoboicot y abrirse, poco a poco, a la posibilidad de vivir desde la confianza. Porque el cambio empieza cuando dejas de repetirte que no puedes y comienzas a decirte que sí. Cuando aparezca un pensamiento negativo, no lo resistas ni lo niegues. Solo obsérvalo y di en tu interior: gracias por participar. Así lo reconoces, pero no le das más poder. No te identificas con él. Hablarte con amor es clave en este proceso. Puedes decirte, ya no voy a seguir alimentando esta forma de pensar. Estoy eligiendo un nuevo camino, más consciente, más amoroso. No hace falta combatir la negatividad. Solo necesitas darte cuenta de que ya no quieres cargarla contigo. Reconócelo y déjalo pasar. Así es como poco a poco liberas tu mente y creas una forma nueva de vivir. No te pierdas en el mar de tus propios pensamientos negativos, cuando tienes todo un océano de vida esperando por ti. Fuiste creado para ser una expresión hermosa y amorosa de la existencia. La vida no está en tu contra. Está lista para abrazarte, para guiarte, para darte todo lo bueno que mereces, pero primero necesitas abrirte a recibirlo. Confía. La sabiduría del universo no está lejos, está en ti. La inteligencia que sostiene la creación también quiere sostenerte a ti. Estás respaldado, estás acompañado, y tu poder interior no te ha abandonado. Solo espera a que lo reconozcas y lo actives. Cuando el miedo aparezca, lleva tu atención a la respiración. Ese aire que entra y sale sin esfuerzo es la sustancia más preciosa de la vida, y la recibes de forma generosa, constante, sin pedirla. Nunca te falta, nunca te abandona. Tienes suficiente para vivir cada uno de tus días. La aceptas sin cuestionarla, y sin embargo, dudas de que la vida pueda darte lo demás que necesitas. Ha llegado el momento de recordar quién eres, de reconocer que dentro de ti existe un poder real, un poder que puede sostenerte, guiarte y transformarlo todo. Ve hacia adentro. Ahí están las respuestas. Ahí empieza el cambio. Todos tenemos opiniones diferentes. Tú tienes derecho a la tuya y yo a la mía. No importa lo que ocurra en el mundo, lo único que realmente podemos hacer es lo que sentimos correcto para nosotros mismos,
Por eso es tan importante aprender a escuchar esa voz interior, esa guía sabia que conoce lo que es mejor para ti. A veces cuesta hacerlo, sobre todo cuando amigos o familiares insisten en decirte lo que deberías hacer. Pero solo tú puedes saber lo que necesita tu alma. Solo tú puedes decidir tu camino. Sin embargo, las respuestas a todas las preguntas que puedas hacerte en esta vida ya están dentro de ti. Cada vez que dices no sé, cierras la puerta a tu propia sabiduría. Tu ser interior siempre se comunica contigo, pero sus mensajes son positivos, claros y fortalecedores. Si lo que escuchas te debilita o te llena de miedo, es muy probable que provenga del ego, de la mente confundida, o incluso de la imaginación desconectada del alma. Aunque también es cierto que muchos mensajes verdaderos llegan a través de la imaginación, de los sueños y de los susurros del corazón. La clave está en cómo te hacen sentir. La verdad siempre te da paz. Apóyate a ti mismo tomando decisiones que te hagan bien. Si tienes dudas, haz una pausa y pregúntate con honestidad: ¿esta decisión nace del amor hacia mí? ¿Es la más adecuada para este momento de mi vida? Puede que más adelante elijas algo distinto y está bien. Lo importante es que en cada etapa te preguntes desde el presente, con conciencia. Elegir con amor hacia ti es una forma de honrar tu camino. A medida que aprendemos a amarnos y a confiar en ese poder superior que habita dentro, nos convertimos en co-creadores de un mundo más amoroso, junto al Espíritu Infinito. Nuestro amor propio nos transforma. Dejamos de sentirnos víctimas y comenzamos a vivir como creadores conscientes. Y entonces, la vida empieza a responder de otra manera. ¿Te has dado cuenta de que las personas que están en paz consigo mismas tienen una luz especial? No necesitan esforzarse demasiado. Las cosas les fluyen con naturalidad. Hay algo en ellas que las vuelve magnéticas. Están alineadas con su bienestar y la vida lo refleja. Desde hace tiempo se sabe, cuando alguien reconoce que es uno con la presencia y el poder de la vida, todo cambia. Porque la sabiduría y la guía del espíritu no están fuera, sino dentro. Y al conectar con esa guía, cada paso se vuelve más claro. Así como las estrellas siguen su curso perfecto en el cielo, también cada persona tiene un lugar exacto en el orden divino. Puede que la mente no lo entienda todo, pero hay una certeza profunda. En este momento, estás en el lugar correcto, en el tiempo perfecto, haciendo lo que necesitas hacer. Cada experiencia que has vivido es un peldaño en el camino hacia tu propósito. Nada es casualidad. Todo lo que has sido, lo que has aprendido y lo que llevas dentro tiene un valor inmenso. ¿Alguna vez te has preguntado para qué estás aquí, más allá de las rutinas y los roles de siempre? Has venido con una misión única, con un mensaje que solo tú puedes entregar. No eres tus miedos ni tus heridas. Eres conciencia, eres alma y estás aquí para expresar lo más auténtico de ti. Cuando recuerdas tu verdadero propósito, algo dentro se enciende y la vida empieza a ordenarse para apoyarte. Porque cuando te alineas con lo que viniste a hacer, el universo entero conspira a tu favor. Estamos todos conectados con cada ser del planeta y con toda la vida. Somos espíritu, luz, energía, vibración y amor. Todos tenemos el poder de vivir nuestra vida con propósito y significado. Cada día, afirma lo que deseas en la vida, dilo como si ya lo tuvieras. Existe la ley de la gravedad, así como otras leyes físicas que no entiendo cómo funcionan. También existen leyes espirituales, como la de causa y efecto. Lo que das, vuelve a ti. También existe una ley que rige nuestra mente, aunque no podamos verla ni comprenderla del todo. Es como la electricidad. Quizá no sepamos cómo funciona a nivel técnico, pero sabemos que cuando apretamos el interruptor, la luz se enciende. Con nuestros pensamientos sucede lo mismo. Cada vez que tenemos una idea o pronunciamos una palabra, estamos activando esa ley mental. Es como enviar una señal al universo.
y esa señal regresa a nosotros en forma de experiencia. Por eso es tan importante cuidar lo que pensamos, lo que creemos y lo que decimos, porque, aunque no lo veamos, estamos creando realidades todo el tiempo. Los pensamientos se mueven con tanta rapidez que a veces ni siquiera notamos lo que estamos pensando. Son fugaces, escurridizos, y por eso resulta difícil darles forma o controlarlos directamente. Pero la palabra hablada va más despacio, y ahí está la clave. Cuando empezamos a prestar atención a cómo hablamos, cuando evitamos decir cosas negativas y elegimos expresarnos con más conciencia, también empezamos a transformar nuestros pensamientos. La palabra tiene un poder enorme, más del que imaginamos. Es la semilla de lo que creamos. Por eso es tan importante hablar con amor, con claridad y con intención, porque nuestras palabras moldean nuestra realidad día tras día. Siempre estamos usando palabras, pero muchas veces son solo palabrerías vacías. Hablamos sin pensar realmente en lo que decimos, ni en cómo lo decimos. Apenas prestamos atención a la elección de nuestras palabras, como si no tuvieran peso, pero sí lo tienen. Por ejemplo, cuando alguien dice «no sirvo para nada» o «mi vida es un desastre», no está describiendo una emoción pasajera, está decretando una realidad. Y lo peor es que lo repite sin darse cuenta, una y otra vez, hasta que su mente lo cree, su cuerpo lo siente y su vida lo refleja. Las palabras que usamos pueden herir más que una bofetada. Y no solo hieren a otros, también nos hieren a nosotros mismos. La mayoría de las personas, sin darse cuenta, hablan en negativo. Usan palabras que limitan, que se enfocan en lo que falta, en lo que no pueden, en lo que temen. Y esto no es casual. Desde pequeños nos enseñaron a hablar según las reglas de la gramática, pero nunca nos enseñaron a usar el lenguaje como herramienta de creación. Nos dijeron cómo conjugar un verbo, pero no nos enseñaron el impacto emocional de una frase como «yo no puedo» o «esto siempre me sale mal». Además, esas mismas reglas gramaticales que parecían tan importantes cambian con el tiempo. Lo que antes se consideraba incorrecto, ahora se acepta como válido. Pero hay una regla que no cambia. Las palabras que usamos constantemente acaban moldeando nuestra realidad. Por eso no se trata solo de hablar correctamente, sino de hablar con conciencia, con respeto y con amor hacia nosotros mismos. En la escuela nunca nos enseñaron que la elección de nuestras palabras tenía algo que ver con lo que íbamos a experimentar en la vida. Nos enseñaron reglas gramaticales, pero no nos hablaron del poder creativo que habita en nuestros pensamientos. Nadie nos explicó que lo que pensamos una y otra vez, lo que repetimos en voz alta, se convierte en experiencias. Aprendimos a hablar, pero no aprendimos a cuidar lo que decimos, y sin darnos cuenta, fuimos moldeando nuestra realidad con frases que limitan, con ideas heredadas, con creencias que nos alejan de lo que realmente merecemos. Ha llegado el momento de recuperar ese poder y usarlo con conciencia, porque cada palabra que pronunciamos es una orden que el universo escucha. La llamada regla de oro encierra una de las leyes más poderosas de la vida. Trata a los demás como te gustaría ser tratado, porque todo lo que damos regresa. No es una amenaza ni un castigo, es simplemente una ley natural. Lo que emitimos, vuelve. Pero esta enseñanza nunca tuvo la intención de hacernos sentir culpables, sino de ayudarnos a vivir con más conciencia y responsabilidad. Sin embargo, muchos crecimos sin que nadie nos dijera que éramos dignos de amor. Nadie nos enseñó que merecíamos lo bueno, simplemente por existir, y mucho menos que la vida estaba ahí para apoyarnos, para guiarnos, para ofrecernos oportunidades, pero lo está. Solo necesitamos recordarlo y empezar a vivir desde ese lugar. Veamos con honestidad lo que muchos de nosotros aprendimos en casa. De niños, escuchamos frases que se repetían una y otra vez. Eres tonto, no sirves para nada, eres un flojo, siempre haces todo mal.
Algunos incluso escucharon algo mucho más cruel. Ojalá no hubieras nacido. Tal vez en ese momento solo sentíamos un nudo en el pecho, un estremecimiento, pero no entendíamos la profundidad de esa herida. No sabíamos que esas palabras quedarían grabadas en lo más profundo de nuestra mente, formando creencias que arrastraríamos durante años. Creencias que nos harían dudar de nuestro valor, sabotear nuestras decisiones y desconfiar de lo bueno. Pero hoy podemos empezar a ver esa herida con una nueva luz, porque todo lo aprendido también se puede desaprender. Aprendimos desde muy pequeños que solo seríamos aceptados si cumplíamos ciertas expectativas, que el amor venía con condiciones, que teníamos que portarnos bien, rendir, complacer, no molestar, para merecer un poco de afecto. Nos hicieron creer que nuestro valor dependía de lo que hacíamos, no de lo que éramos. Pero ese era el concepto que otros tenían sobre lo que era digno, no una verdad sobre nosotros. Así, muchos crecimos con la sensación de que, si no agradábamos, ni siquiera teníamos derecho a existir. Y esa idea no desapareció con el tiempo, se quedó dentro, formando lo que hoy llamamos diálogo interno, esa voz que nos habla en silencio todos los días. Esa voz, construida con mensajes del pasado, moldea nuestras palabras, nuestras decisiones y hasta la forma en que nos tratamos. El diálogo interno es poderoso, porque define el entorno mental desde el cual actuamos, y ese entorno determina el tipo de vida que atraemos. Por eso, cambiarlo es una de las llaves más importantes de la transformación. Cuando nos sentimos infelices, frustrados o vacíos, es fácil culpar a nuestros padres, a la infancia, a las personas que nos hirieron o a las circunstancias, pero cada vez que lo hacemos, quedamos atrapados. Nos quedamos enganchados a esa historia, a ese dolor, a esa sensación de impotencia. La culpa no nos libera, al contrario, nos encadena. Y nuestras palabras, si están cargadas de reproche, también refuerzan esa prisión. Recordemos esto, nuestras palabras tienen poder, y ese poder se activa verdaderamente cuando decidimos asumir la responsabilidad de nuestra vida. No para culparnos, sino para darnos permiso de cambiar. Ahí es donde empieza la verdadera libertad. Asumir la responsabilidad de nuestra vida puede parecer abrumador al principio, pero lo cierto es que ya lo somos, lo aceptemos o no. Y una parte esencial de esa responsabilidad está en cómo usamos nuestras palabras. Lo que decimos no es inocente, es una extensión directa de nuestros pensamientos y muchas veces refleja creencias inconscientes que nos limitan. Por eso es tan importante prestar atención a nuestro lenguaje diario. ¿Te has escuchado hablar últimamente? Si repites frases negativas o limitantes como no puedo, esto siempre me pasa o nunca tengo suerte, estás reforzando justo lo que quieres soltar. En cambio, cuando elegimos palabras que nos fortalecen, que abren posibilidades, empezamos a transformar nuestra realidad desde adentro. A veces basta con observar. Cuando alguien repite una historia triste una y otra vez, se nota que se ha identificado demasiado con ella, y por eso la vida no cambia. Pero cuando alguien comparte una historia de superación, algo dentro de nosotros se enciende, porque lo positivo, cuando es real, también es contagioso. Cuando compartas tiempo con otras personas, empieza a observar no solo lo que dicen, sino cómo lo dicen. Escucha sus palabras y trata de conectar ese lenguaje con lo que están viviendo. Notarás que muchas personas hablan desde el debería. Debería hacer esto, debería ser diferente, debería poder con todo. Y cada vez que alguien dice esa palabra, es como si sonara una pequeña alarma, porque el debería no nace del amor sino del juicio. Hay quienes lo repiten una y otra vez, sin darse cuenta de que ese lenguaje es justamente lo que está limitando su vida. Luego, no entienden por qué se sienten atrapados, por qué todo se vuelve tan rígido o por qué no logran soltar lo que ya no les sirve.
Intentan controlar lo incontrolable, se frustran, se culpan o culpan a los demás. Y mientras tanto, siguen esperando que la libertad llegue desde afuera, sin darse cuenta de que empieza con las palabras que se dicen a sí mismos. También podemos empezar a soltar una de las frases que más presión genera. Tengo que. Cada vez que la usamos sin darnos cuenta, nos estamos imponiendo una carga innecesaria. Tengo que ir al trabajo, tengo que hacer esto, tengo que soportar aquello. Y así vamos por la vida con la sensación de estar forzados, sin libertad. Pero, ¿y si cambiamos esa expresión por elijo? Elijo ir al trabajo porque me permite pagar el alquiler. Elijo hacer esto porque es importante para mí. Este pequeño cambio de palabras transforma por completo la manera en que vemos nuestra vida, porque en el fondo, todo lo que hacemos es una elección, incluso cuando parece que no. Cambiar el lenguaje es empezar a recuperar el poder personal, y eso ya es un acto de libertad. Puedo ofrecerte muchas ideas, muchas herramientas, pero lo que realmente transforma tu vida es lo que tú decides hacer con ellas. Por eso, una buena práctica es elegir una grabación que te resuene profundamente y escucharla muchas veces durante al menos un mes. Repetirla hasta que esas nuevas ideas se conviertan en tu forma natural de pensar, de sentir y de actuar. Porque no soy yo quien va a salvarte, ni soy tu sanadora. La única persona que puede cambiar tu vida eres tú. Así que pregúntate, ¿qué mensajes necesito escuchar cada día para sanar, para crecer, para avanzar? Y sí, voy a repetírtelo una vez más, porque es el núcleo de todo. Amarte a ti mismo es lo más importante que puedes hacer, porque cuando te amas, no te haces daño, y cuando no te haces daño, tampoco dañas a nadie más. Desde el amor propio, todo lo demás empieza a florecer. Empecemos a tomar conciencia de lo que ocurre dentro de nosotros, simplemente observando las palabras que usamos al hablarnos y al hablar con los demás. Nuestro diálogo interno crea nuestra realidad, moldea cómo nos sentimos, cómo actuamos y lo que atraemos. Cuando prestamos atención a ese lenguaje, empezamos a ver con más claridad lo que necesita ser sanado. Y desde ahí, con pequeñas elecciones conscientes, podemos empezar a transformar nuestra vida y, con el tiempo, contribuir también a sanar al mundo, porque todo cambio profundo comienza adentro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes después de ver este video? ¿Crees que este mensaje puede ayudarte a recuperar tu energía, tu claridad, tu poder interior? Cuéntame en los comentarios, ¿cómo vas a empezar a ver la vida a partir de ahora? Gracias por estar aquí. Gracias por formar parte de este canal, donde nadie te juzga y donde cada palabra nace desde el deseo de ayudarte a crecer. Aquí somos muchos los que estamos en este camino de transformación y juntos formamos una comunidad sólida, amorosa y en constante evolución. Si este contenido te ha tocado el corazón, te invito a darle like, a suscribirte y a compartirlo con alguien que lo necesite. Tal vez, con un simple gesto, le estés regalando un nuevo comienzo a alguien más. Y cierro con una frase poderosa de Luis. Cuando realmente te amas, todo en tu vida funciona. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.